Vamos a conversar con la secretaria de Igualdad y Género de la provincia, con Celia Arena, porque tiene que ver con esto que estábamos titulando. Celia, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, queríamos que nos cuente un poco acerca de esta capacitación que tiene que ver con la ley Micaela, una capacitación que, a ver si no creo equivocarme, se atrasó un poco, ¿no? La pandemia la atrasó un poco porque tenía que ser allá por el mes de marzo. Efectivamente, Chavo, es así. Nosotros asumimos en diciembre y la ley, la adhesión provincial a la ley Micaela había sido sancionada en el mes de octubre del 2019. Entonces la primera acción del gobierno, del gobernador, fue dictar el decreto reglamentario que lo firmó el día 6 de marzo con la presencia de Andrea, la mamá de Micaela. Y nuestra planificación indicaba que el día 12 de marzo íbamos a tener este primer encuentro entre todos los funcionarios y las funcionarias que hoy tenemos responsabilidad política en la gestión. Bueno, ese fue el primer día que se empezaron a tomar medidas vinculadas al distanciamiento social. Como era un encuentro presencial, tuvimos que suspenderlo y obviamente en ese contexto lo primero que hicimos fue focalizar todas nuestras acciones en la atención de la pandemia y de todo lo que implicaba para el área específica nuestra, la responsabilidad de llegar a las mujeres en situación de violencia, bueno, todas las cosas que se estuvieron instrumentando, pero a la par fuimos trabajando otra modalidad porque es central y es un tema de mucho compromiso de nuestro gobernador respecto a la instrumentación de esta ley. Yo ayer comentaba que hay una particularidad, que Santa Fe, nuestra provincia, tiene una particularidad, que es que tanto el gobernador como la vicegobernadora fueron parte del debate en el Congreso de esta ley y votaron los dos la ley Micaela, que se aprobó en diciembre del 2018 a nivel nacional. Eso también marca un fuerte compromiso de la gestión para que se instrumente en toda la provincia. Justamente eso quería preguntarle. A ver, se habla de la propia ley de la adhesión de municipios y comunas a la ley Micaela. La capacitación, por ejemplo, que se dio ayer, ¿es imaginable que se pueda trasladar a todo el resto de la provincia a través de los municipios y comunas? Sí, hay varias cuestiones. En primer lugar, ayer empezamos porque entendiendo que es una cuestión también de responsabilidad política, empezamos con los funcionarios y funcionarias. Esto continúa, este fue el primer encuentro, hay varias actividades más. Y a la par, en el mes de julio vamos a empezar, porque la ley indica que es obligatoria para todas las personas que trabajen en el Estado provincial en sus tres poderes, en justicia, en el Poder Legislativo y en todo el Poder Ejecutivo. Esto implica firmar convenios con los otros dos poderes para la instrumentación y empezar con los agentes y las agentes públicas, que lo vamos a hacer de manera virtual hasta que la pandemia nos dé la posibilidad de hacerlo también presencial, que es nuestra idea, para la planta de trabajadoras y trabajadores de la provincia. Y también estamos trabajando, y esto fue una expresión muy fuerte del gobernador ayer, para que la aplicación y la capacitación de Micaela, que es capacitación obligatoria en género y en prevención de violencia hacia las mujeres, llegue a cada rincón de la provincia. Y para eso estamos también promoviendo la firma de convenios con los municipios y comunas. Algunos ya tienen ordenanzas dictadas, algunos dieron algunas capacitaciones, pero la idea es llegar a todos y a las comunas más chicas también, porque esto implica la necesidad de un cambio cultural y de conocimientos y de herramientas, que es muy importante. Yo siempre hago como referencia, porque me parece que moviliza mucho y da mucha claridad, cuando Yuyo y Adriana, papá y mamá de Micaela, cuentan que el viernes 31 de marzo un papá fue a la comisaría de la ciudad a denunciar a Sebastián Wagner por intento de abuso a su hija, y quien lo atendió no le tomó la denuncia, le pidió que vuelva el lunes porque la jueza no estaba en la ciudad. Entonces ellos dicen, si esa denuncia hubiera sido tomada, la historia hubiera sido muy distinta, porque Sebastián Wagner estaba con libertad condicional. Si hubiera sido tomada esa denuncia, él hubiera sido detenido. Estamos conversando con Celia Arena. Bueno, tenemos ahí ahí está, ahí volvimos, Sí.
Ahí volví, ahí volví. Seguramente la historia hubiera sido distinta y Micaela estaría viva. Pero ellos dicen, porque al otro día, el sábado 1 de abril, Micaela fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner. Nosotros no tenemos ninguna recriminación para este agente público, porque nadie puede aplicar lo que desconoce. Entonces, por eso fue lo que a ellos los movilizó y los comprometió a trabajar tan fuertemente, ¿no? Y cuando ellos dicen, no tenemos ninguna recriminación a este agente público porque no sabía las consecuencias que podía tener, porque no tenía perspectiva de género, porque no entendía la consecuencia que podía tener esta decisión que él tomaba. Por eso es tan importante avanzar y que todos y todas tengamos estas herramientas para poder avanzar en la sensibilización y sobre todo en el trabajo y en la responsabilidad que tenemos. Indudablemente, y en esto es importante también perder el miedo al momento de hacer la denuncia. En esto hay que seguir avanzando y te quiero hacer una consulta que tiene que ver con algo que ya conversábamos en el inicio de la pandemia, que muchas veces ha hecho en determinadas situaciones que se profundicen los problemas que tienen que ver con la violencia de género. No sé si hablar de estadística, porque por allí la estadística pasa a ser un número más allá que hay que darle una lectura, pero se incrementaron los hechos durante esta cuarentena, durante la pandemia, fundamentalmente aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Se incrementaron las denuncias? Bueno, a ver, nosotros a través del Rubín, que hizo como un muestreo de Santa Fe y de Rosario, y ahora en conjunto estamos avanzando para tener algunas otras ciudades, vemos que hubo como picos y que en algún momento hubo un incremento, más que de las denuncias, de los pedidos de asesoramiento, de cómo proceder, digamos, de contención. Esto también lo vimos y lo coordinamos a esta información con los municipios y comunas que tienen, digamos, el primer nivel de atención, y vemos que hubo situaciones de incremento y situaciones de mucha sobrecarga para las mujeres en sus hogares, no solamente para quienes estaban atravesando una situación de violencia, que en eso fue muy buena la coordinación con el Poder Judicial, tanto con la Procuración de la Corte como con el Ministerio Público de la Acusación, que promovieron instancias virtuales para poder hacer las denuncias, para pedir las medidas de distancia, además de haberse prorrogado automáticamente las medidas de distancia que estaban vigentes a ese momento. Todo eso fue importante y fue todo un desafío poder llegar y que ninguna mujer, como nosotros decíamos, que todas las mujeres sepan que estaban acompañadas en todo el periodo del aislamiento. Fue siempre una preocupación. Digamos que los números estuvieron en uno de los periodos, en la segunda etapa, digamos, un poco más altos que el año pasado. De todas maneras, son números muy altos. Fueron más de 5.000 en la ciudad de Rosario y más de 2.000 en la ciudad de Santa Fe, lo cual indica que, bueno, que es mucho lo que tenemos que recorrer y que obviamente tenemos que estar muy atentos a todas estas situaciones que pueden ser también un motivo de situaciones de violencia, como fue el aislamiento y compartir 24 horas muchas veces con el agresor, no solamente para la mujer, sino para sus hijos e hijas. A modo de reflexión y para que nos ayude a reflexionar también, leía en las últimas horas una información vinculada al deporte. River autorizó que haya cupo femenino a partir de las próximas elecciones en la comisión directiva. Y esto lo traigo a colación porque hay un terreno recorrido, pero hay muchísimo terreno más por recorrer en este aspecto. Yo digo, está bien, me parece un avance. Nombro River porque es un club importante de la Argentina y viene de un palo como el fútbol, que sabemos que es un ámbito que hasta hace un tiempo era prácticamente infranqueable para el sector femenino y había una alta resistencia. Entonces me parece importante. Ahora, digo, en algún momento, y no solamente en el fútbol, y en todos los ámbitos, Celia, deberíamos llegar a que esto ya no sea noticia y que no haya que pelear por el cupo femenino y que si hablamos de paridad ni siquiera tendríamos que hablar de cupo. Paridad es mitad y mitad, mínimo. Exactamente. Exactamente, y es muy importante lo que mencionabas, Chavo, porque en realidad cuando
cuando nosotras nos planteamos la necesidad, pero aparte la cuestión de la paridad y de la participación de la mujer en todos los ámbitos, justamente lo hacemos desde esta perspectiva de la justicia social, ¿no? Somos la mitad de la humanidad, entonces en el tema específico del fútbol, hace una semana, un poquito más, tuvimos una reunión virtual con la Comisión de Género y Diversidad de Newell's y con la de Rosario Central. También estamos avanzando con los clubes de la ciudad de Santa Fe, porque nos parece que es muy importante promover estos espacios, que los clubes lo tengan. Sabemos que también en los clubes hay muchas mujeres que muchas veces tienen un papel y mucho trabajo y mucha actividad, pero que no forman parte de las comisiones directivas en lugares de decisión. Esto es algo que se ve en otros espacios también, y que con lo cual nosotros tenemos un enorme compromiso para trabajar. Nos parece que es un avance muy importante que AFA haya también tomado este tema. Hay muchísimas mujeres que juegan al fútbol y que son excelentes deportistas, y nos parece que es un deporte que tiene mucho para crecer porque hay mucha fuerza ahí. Entonces hay dos cuestiones. Por un lado, la integración de la temática de género y diversidad a los clubes, que son ámbitos absolutamente legitimados y de participación. Todos sabemos la identidad que todas las personas tenemos con el club que elegimos y todo lo que se desarrolla de la vida ahí. Por eso nos parece que es muy, muy importante fortalecer todos estos espacios. Y respecto a la práctica deportiva, también nos parece que es muy, pero muy bueno que empiecen a tener más protagonismo y que tengan el apoyo que corresponde para la práctica del deporte. Celia, ha sido muy amable por este contacto con Buen Santa Fe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.